En la pantalla, representando flujo de mercado 1.0, vamos a hablar sobre este concepto y qué significa en nuestra acción de precio. Lo primero que hay que entender sobre flujo de mercado es que va a ser simplemente la corriente que lleva el mercado día a día y lo que podemos identificar conectando todos los conceptos que hemos aprendido anteriormente. Flujo de mercado no es simplemente más que tener impulsos y retrocesos dentro de una estructura y cómo es que, por ejemplo, el momentum puede ayudarnos a tradear tanto las extensiones o expansiones como los retrocesos. En la pantalla tenemos de manera teórica el concepto de expansión y retroceso. La expansión va a ser en una estructura alcista que el precio se me va hacia el alza buscando nuevos altos en su tendencia. Y los retrocesos van a hacer que el precio va a retroceder a niveles que anteriormente ya recorrió en su periodo de expansión. De primera instancia tenemos una expansión y retroceso bastante común que aunque es común en la teoría, no es común en la práctica, por lo tanto, por eso a la derecha tenemos algo más común de lo que vamos a ver como tal en los gráficos, pero vamos a hablar sobre lo que realmente sería esto en la estructura alcista. Tenemos una expansión hacia el alza y tenemos un retroceso. Una expansión hacia el alza y un retroceso. Expansión hacia el alza, retroceso, expansión hacia el alza, retroceso, expansión hacia el alza. Ahora, ¿por qué es importante tener este punto de vista de expansión y retroceso? Porque junto con el momentum vamos a poder traer tanto los periodos de expansión como los periodos de retroceso, ya que vamos a tener momentum alcista en la expansión y vamos a tener momentum bajista en el retroceso. Entonces, yo como trader, entendiendo conceptos de expansión y retroceso y entendiendo conceptos de momentum, yo voy a traer tanto la expansión como el retroceso. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, en el retroceso de una estructura alcista, voy a tener un momentum bajista, es decir, voy a tener continuos quiebres de soportes para que se me pueda dar ese periodo de retroceso. Y cuando en el punto que él decía hacer su higher low, ¿ok? O su punto A, B, C y D que conocemos, cuando esté listo para hacer un C, yo lo voy a poder evidenciar por un cambio de momentum de bajista a alcista y mi temporalidad H4 correcto, y entonces va a comenzar una posible nueva expansión para la estructura de mercado, es decir, en este caso, un nuevo impulso hacia el alza, creando nuevos máximos, ¿sí? Entonces, en el impulso, en la nueva expansión, voy a tener continuos quiebres de resistencia, ¿correcto? Y voy a mantener los soportes. Y cuando esa expansión finalice, voy a poder ver quiebres de soporte, quiebres full de continuación y la temporalidad H4 para poder ver ahora un momentum de alcista bajista y obtener un retroceso dentro de mi estructura. Entonces, lo que quiero ejemplificar con la clase de este momento, este video, es que entendiendo estructura, entendiendo momentum, yo voy a poder traer tanto las expansiones como los retrocesos dentro de mi estructura y voy a poder fluir, por eso le llamamos flujo del mercado, con el mercado y la acción de precio que se está presentando en determinado momento que yo esté aplicando los conceptos en los gráficos. Ahora bien, lo mismo sucede cuando tenemos este tipo de estructura alcista que es más compleja y que es más común dentro de los gráficos y el día a día que estemos haciendo trading. Vamos a tener una expansión y un retroceso, luego una expansión y un retroceso. Cuando tenemos este tipo de pullbacks complejos, es muy fácil tradearlos con lo que viene siendo nuestro momentum. Cuando tenemos momentum bajista, por supuesto que esto va a ser fácil de tradear si yo continuamente quiero soporte, quiero soporte, quiero soportes para no tener, digamos, este tipo de retrocesos. Seguramente es porque estoy yendo a algún tipo de oferta en lower time frames para volver a resumirme dentro de ese momento bajista. ¿Cómo sé que ya estoy prácticamente listo para hacer un nuevo impulso? Bueno, va a estar listo generalmente cuando tengo un momentum de cambio de bajista alcista y voy a comenzar esa nueva expansión. Y luego vuelvo a cambiar momentum y comienzo retroceso y luego vuelvo a cambiar momentum y comienzo expansión. Básicamente, entender y combinar estructura con momentum me ayuda a traer tanto las expansiones como los retrocesos. Podemos ver que aquí tenemos un doble piso complejo, que sabemos que generalmente son así, ¿sí? Mucho más comunes a que simplemente rectos, correcto. Luego tenemos acá un hombro, cabeza, hombro, un hombro primero, cabeza, hombro. Aquí tenemos otro doble piso. Aquí tenemos consolidación, que sabemos que nunca van a contar como parte de nuestra estructura de mercado. Sale de la consolidación y a partir de ahí crea la expansión. Y bueno, aquí tenemos retroceso normal con una expansión consecuente. Esto sería pasar a la estructura alcista. Y ya luego, en la estructura bajista, el flujo del mercado, las expansiones van a representar que el precio se está moviendo hacia la baja, buscando nuevos mínimos de su tendencia y los retrocesos, el precio va a estar retrocediendo a niveles que anteriormente ya recorrió en su periodo de expansión. Entonces, entendiendo nuestro concepto de estructura, sabemos que en los periodos de expansión voy a poder tradear, por supuesto, con mi momentum bajista, y en los periodos de retroceso voy a poder tradear con mi momentum alcista, ¿correcto? Luego, expansión, momentum bajista,
retroceso, momentum alcista. Luego, otra vez, expansión, momentum bajista, retroceso, momentum alcista. De esta manera puedo traer tanto las expansiones como los retrocesos dentro de mi tendencia y mi estructura bajista, ¿ok? Lo mismo sucede aquí a la derecha, solamente que tenemos en este caso retrocesos más complejos que suelen ser mucho más comunes dentro del mercado. Tenemos expansión, retroceso con hombro, cabeza, hombro, es decir, tengo un retroceso complejo que en toda esta creación de hombro, cabeza, hombro, el momentum va a estar alcista que me va a permitir poder capitalizar y cuando logro identificar hombro derecho, seguramente ya cambió aquí de momento una bajista otra vez, está haciendo retest de alguna zona de oferta, puedo entonces buscar, en este caso, capitalizar en esa nueva expansión, ¿sí? Y luego tengo otra vez un retroceso, ¿sí? Un doble techo y luego tengo otra vez una expansión. Entonces, básicamente, combinando estos dos conceptos de estructura de mercado y momentum dentro de mi acción de precio, yo voy a poder ser capaz de traer tanto las expansiones como los retrocesos de mis temporalidades de estructura y teniendo en cuenta que siempre momentum va a estar determinado en mi temporalidad de 4 horas.